Bien, siempre estoy en duda, todos los años lo quiero dejar de dar, pero me parecía que entronca directamente con lo que venimos viendo y no le voy a dar todo el texto de Althusser, pero sí una partecita del texto de Althusser. Yo ahora no se preocupen que se los comparto. Un poco para seguir esta idea que habíamos empezado a armar con esta idea del Estado. El Estado capitalista, cómo ejerce su dominio, la dominación, y esta dominación a partir del consenso y la coacción. Hasta acá había quedado claro. Instituciones del Estado, relación sociedad y Estado. Me parece que eso es importante de interpelarnos. Después ustedes piensen lo que quieren, pero vean las dos patas que a veces no se cuentan en los debates y que quedan en los debates coyunturales, cuando en realidad hay que ver cuáles son los grandes debates que habría que plantearse. El texto de Luis Althusser, que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado, igual se lo voy a dejar escrito, que se publica en 1988, también un texto clásico dentro de las ciencias sociales. Althusser viene de la visión ligada al marxismo, pero pertenece a estos movimientos del siglo XX en donde ponen en tensión esta visión de que la estructura estaría determinando la superestructura. Bueno, no es tan así y nos hemos dado cuenta. Vamos a leer un texto de Raymond Williams, que recupera, y la concepción de hegemonía cuando la recupera de Gramsci. Pero antes de ello vamos a leer a este autor francés y para no ser muy larguera, bueno, él define lo que es el Estado, define la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Comienza con esto que nosotros ya estuvimos leyendo. Habla de estas dos maneras de poder definir, dice, bueno, la teoría marxista-leninista del Estado abarca lo esencial y ni por un momento se pretende dar de que allí está lo esencial, el aparato del Estado, que define a este como fuerza de ejecución e intervención represiva del servicio de las clases dominantes en la lucha de clases librada por la burguesía y sus aliados contra el proletario. Es realmente el Estado y define perfectamente la función fundamental, ¿no? Entonces, lo que propone Althusser es salirse de una mera teoría descriptiva y poder generar cambios a nivel teórico también, ¿no? ¿Para qué uno hace teoría, podríamos decir? Y entonces, él propone, en este análisis del Estado y de cómo el Estado ejerce su poder, porque él se pregunta por qué seguimos, pese a tantos años que se viene estudiando el Estado y se considera eso, por qué seguimos en un Estado capitalista, ¿no? Entonces, él, y nos vamos a detener en esto que dice los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y completa esa concepción, esa crítica, y él dice, para hacer progresar la teoría del Estado es indispensable tener en cuenta no solo la distinción entre poder de Estado y aparato de Estado, sino también otra realidad que se manifiesta junto al aparato represivo del Estado, pero que no se confunde con él. Llamaremos a esa otra realidad aparatos ideológicos, ¿no? Dice, no se confunden con el aparato represivo del Estado, y acá aparece lo que a nosotros nos va a interesar, ¿no? Entonces, la lectura sería desde la página 8, ¿no? ¿Y por qué nos interesa? Porque dentro de estos aparatos ideológicos del Estado aparece el escolar. Y el otro eje que me interesa, como modos, cómo se reproduce, es el concepto de ideología, que lo vamos a estudiar de él. ¿Por qué? Porque el apartado se llama acerca de la ideología y dice, al enunciar el concepto de aparato ideológico del Estado, al decir que los aparatos ideológicos del Estado funcionan con la ideología, invocamos una realidad, la ideología de la que es necesario decir algunas cosas. Recupera un poco la historia del término y propone su propia tesis, ¿no? La tesis que deseo defender
dice, la ideología que recupera, dice, es radicalmente diferente a la tesis positivista historicista. Dice, por una parte, puedo sostener que las ideologías tienen una historia propia, y por otra, puedo sostener al mismo tiempo que la ideología en general no tiene historia, pero no en un sentido negativo, sino en sentido absolutamente positivo. Este sentido es positivo si realmente es propio de la ideología el estar dotada de una estructura y un funcionamiento tales que la constituyen en una realidad no histórica. Esta idea de que lo ideológico no se ve. Cuando te dicen que son apolíticos, yo soy apolítico, yo soy objetivo, tiemblen. Tiemblen por sobre todo. Es preferible que digan lo más perverso que pueden decir y no que se tilden de apolíticos, ¿no? de que la política no importa, de que son objetivos, porque es ahí en donde se ve la ideología. Es ahí cuando no se escribe en primera persona, cuando se utiliza el impersonal en un diario, en un medio de comunicación, es ahí en donde se ve la ideología. Porque es decir, siempre doy el mismo ejemplo. Cuando se produjo el golpe cívico-militar, Clarín, en la tapa, cayó el gobierno Río Negro, el Río Negro, en la tapa. Se produjo, un nuevo gobierno asumió. Un nuevo gobierno asumió de la nada, vino el nuevo gobierno. ¿Y por qué asumió el nuevo gobierno? Porque hubo un golpe cívico-militar. Eso es lo que no me estás diciendo cuando me estás titulando de esa manera. Eso es ideológico, no es objetivo, ¿no? Entonces, lo que plantea en la concepción de ideología Althusser, y que creo que es interesante de recuperar, es esta idea dice, la ideología, y lo pone como definición, es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. ¿Se acuerdan que decíamos? No todos tenemos conciencia de clase, ¿no? El gatito y el león, el gatito que se ve en la sombra como un león y se comporta como león, cuando en realidad es un mero gatito, ¿no? Siempre está el capataz, ¿no? El capataz que se cree que es el patrón. Y entonces se pone, ¿quién no ha tenido algún ex compañero que pasó a ser jefe y de golpe parecía que era el patrón? Cuando dice, no sos la patrona, ñato, o ñata, sos apenas una pasante, sos una compañera, sos una proletaria más, querida, que tengas un poquito, te hayan dado un poquito de lugar, tiene que ver con que te vieron que podés tener falsa conciencia, ¿no? Entonces, esta definición, yo te llevo ejemplos de la administración pública, yo la tengo que atravesar, entonces ahí es un hermoso laboratorio de representaciones. Entonces, me parece interesante esta, ¿no? Esta idea de representación, cómo me veo a mí mismo, ¿no? Y esto desarma la idea de los consumos culturales, la idea de decir, yo no consumo en función de lo que gano, en función de la clase, es decir, ¿cómo defino a qué clase social pertenezco? ¿No? Por cómo yo me observo, me defino a mí mismo, o por lo que gano, por el sueldo que tengo, o si tengo o no tengo una propiedad, ¿no? Entonces, nunca más actual que esta concepción de ideología. Él le hace mucha historia, y yo no los quiero sostener, pero sí me parece importante esta idea de la falsa conciencia y esta idea de la representación, ¿no? Y la tesis 2, que dice la ideología tiene una existencia material, porque nosotros actuamos en función de no se queda en un terreno mero ideológico, no hay una relación que no se toquen la estructura con la superestructura. Actuamos, ¿no?, en función de nuestras representaciones, actuamos en función de cómo nos creemos que somos, ¿no?
votamos en función de cómo nos creemos que somos, salimos a la calle a protestar en función de cómo nos creemos que somos. Más claro el año pasado, todos somos Vicentín, decían los carteles, ¿no? Gente que no tenía, como los memes, ¿no? Decían, si no tenés tierra ni en la maceta, ñata, no sos Vicentín, no te pongas de acuerdo con la patronal, ¿no? No nos vengas acá, pero vos tenés esa representación, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante recuperar estos dos ejes. Así que la lectura de esta semana va a ser muy cortita sobre estas páginas. No le doy todo el capítulo, todo el texto porque es largo y por una cuestión de tiempo, que empezamos más tarde y demás, son de la página 8 hasta la página 22. Después, si quieren seguir leyéndolo o leerlo todo, quedan totalmente... Él da un ejemplo con la religión, ¿no? Como la religión no es meramente una cuestión ideológica, sino que obviamente la religión nos implica nuestras prácticas también. Bueno, cerramos O'Donnell y largamos con esta concepción de ideología, de la necesidad de construir consensos y los aparatos ideológicos del Estado. Adiós.